darle alabanza, para darle exaltación. Hoy nos hemos reunido pues a través de estos medios, ya que pues hemos tenido dificultades para transmitir también, y por la lluvia. Estamos acá en vivo por nuestro celular, nuestro dispositivo. Para comenzar tuvimos problemas también con el internet, pero bueno, aquí estamos y queremos pues compartir una palabra. Hoy domingo, ¿verdad? Domingo 6 de noviembre del 2022. El tiempo sigue avanzando, el año pues sigue avanzando, y creemos pues que Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel. Dios nos sigue guardando por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Saludo a todos los hermanos que se han podido conectar por cuestiones de la lluvia. Desde ayer no ha salido el sol, sigue lloviendo, serena y aprieta. Muchos hermanos pues me confirmaron pues de que se les dificultaba la movilización. Ayer también fue difícil la movilización para que los hermanos vinieran a hacer el escuadrón, también para poder ir a Barranquillita. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante, como dije ahorita en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y estamos aquí unidos para oír la palabra del Señor. En esta maravillosa mañana, en este servicio dominical, hay una palabra pues que yo había preparado y no había predicado, pero bueno, hoy se nos dio la oportunidad y le doy gracias al Señor. Hoy quiero decirte: toma la espada en tu mano. No despegues la espada de tu mano. Y vamos a leer las escrituras en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versos 9 y 10. 2 de Samuel, ¿verdad? Capítulo 23, versos 9 y 10. Dice la palabra que después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Hoy traigo una palabra de bendición. Todos hemos escuchado mucho, y hemos predicado acerca de David. Sabemos la historia de David. Sabemos que David enfrentó a un gigante llamado Goliat, un filisteo también, al cual derrotó, al cual también le voló, ¿verdad?, la cabeza con la espada del mismo Goliat. Y conocemos toda la historia de David. Pero también la Escritura nos relata la historia de los valientes de David. Y hoy queremos hablar de un valiente de David, de un hombre llamado Eleazar, un hombre que se enfrentó a los filisteos y que se le quedó la mano pegada de la lucha que él tuvo. Se cansó de matar filisteos, pero los enfrentó y no huyó. Tú y yo también tenemos que enfrentar al enemigo, y el Señor nos da la victoria cuando también usamos la espada. Este hombre, Eleazar, era uno de los principales, de los 3 más principales de los valientes de David. Era el segundo en renglón. Era el segundo, y le seguía a José-Basebet, que era el principal entre los capitanes de los valientes de David. Eleazar era el segundo después de José-Basebet. José-Basebet también era un valiente de David, de los guerreros de David, aquellos adiestrados por David, y que incluso desde la cueva de Adulam allí fueron adiestrados para ser guerreros de David. Y José-Basebet era el principal de los capitanes. Era alguien que mató a 800 hombres, pero el segundo, el cual relata aquí de los valientes de David, era alguien llamado Eleazar. Eleazar es un nombre masculino
Y según en la raíz hebrea, Eleazar etimológicamente significa Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. Dios es mi ayuda. Y de hecho fue la ayuda de él en medio de la batalla. Y en medio de la batalla y en medio de nuestras luchas, quien pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Porque todos nosotros tenemos luchas, tenemos batalla, tenemos guerra contra un enemigo, tenemos guerra contra Satanás, tenemos guerra contra situaciones y circunstancias adversas, tenemos luchas en estos momentos en las cuales muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pelear. Pero aquí encontramos en 2 Samuel 23, en este capítulo, se hace mención acerca de los hombres que se destacaron en el ejército de David. Era un ejército que David tenía y ellos les tocó librar batallas para proteger al pueblo de Israel y se enfrentaron a naciones enemigas. De igual forma, nosotros nos vamos a enfrentar a enemigos, nos vamos a enfrentar a situaciones. Enemigos se levantaban contra el pueblo de Israel y se levantaban ejércitos poderosos contra el pueblo de Israel y contra el ejército de Israel. De los valientes de David se mencionan 30 hombres conforme a la cual se mencionan conforme a lo que lograron cada uno en su participación en las filas y en su batalla. Pero hoy no vamos a hablar de David. No vamos a hablar de David que tanto conocemos. Vamos a hablar de un valiente de David llamado Eleazar, cuyo nombre en el hebreo significa Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. Un hombre que se enfrentó a los filisteos. Era el segundo en línea después de José Basebet, que era el primero, el principal entre los capitanes de los valientes de David. Pero Eleazar estaba allí. Eleazar era uno de los valientes, entrenado para la lucha, entrenado para la batalla. Estos hombres enfrentaron guerra, enfrentaron gigantes, filisteos, enfrentaron fuerzas enemigas poderosas, enfrentaron ejércitos grandes y poderosos. Y ellos perseveraron. Eleazar, el segundo en el lugar de los valientes de David, fue un hombre que perseveró para enfrentar a los enemigos y que no huyó, sino que se enfrentó a las situaciones, se enfrentó a los ejércitos enemigos, se enfrentó y el Señor le dio la victoria. Quiero decirte en esta mañana que de igual manera el Señor te quiere dar la victoria a ti. El Señor nos quiere dar la victoria en esta mañana. No importa el ejército que esté ahí adelante. Ellos aprendieron de David. Aquel David que dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército venga contra mí, yo estaré confiado. La confianza en el Señor para enfrentar ejércitos, para enfrentar enemigos, para enfrentar situaciones, para enfrentar circunstancias en las cuales solo el Señor es el que nos da la victoria. En medio de luchas, en medio de batallas, en medio de adversidades, en medio de circunstancias, el Señor pelea por ti. El Señor pelea por nosotros. Él va delante de ti. Y la escritura menciona a este hombre valiente de David y llamado Eleazar, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. Eleazar describe las escrituras que era hijo de Dodo, él era un Jojita, era también un hombre que pertenecía a los valientes de David y que estuvo también con David y que ellos desafiaron. Aquí vemos cómo dice la palabra que este hombre llamado Eleazar fue alguien que desafiaron, ¿verdad?, a los filisteos, desafiaron al ejército enemigo que se habían concentrado alrededor para la batalla. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando se concentra contra ti una batalla? ¿Qué haces tú cuando situaciones adversas y amenazantes vienen sobre tu vida? ¿Cómo enfrentas tú los momentos difíciles o cuando aparentemente ves algo gigante o más poderoso que tú? Cuando estos hombres valientes de David, igual que David, estaban entrenados para enfrentar a ejércitos poderosos. Y aquí dice que se concentraron para la batalla filisteos.
un ejército poderoso, un ejército de gigantes. Recordemos que el mismo David había vencido a Goliat, un gigante filisteo al cual él venció por su confianza en el Señor. Y lo más tremendo que nosotros miramos en las Escrituras es que cuando se acampa alrededor el ejército filisteo, entonces dice la palabra, dice que los israelitas se retiraron. Se retiraron. Muchas veces nosotros nos retiramos, huimos, porque el miedo nos hace huir. Las situaciones amenazantes nos hacen huir, no nos hacen ver lo que Dios puede hacer por medio de la fe, porque la fe es importante, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tú tienes que tener fe para enfrentar las situaciones, para enfrentar las circunstancias. Tú tienes fe y tienes que creer que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Tú tienes que creer que el Señor ya te hizo más que un victorioso. En ese desafío, en esa batalla, los israelitas se retiraron, pero ¿sabes? Este hombre llamado Eleazar, un valiente de David, dice la palabra que se mantuvo firme. Número uno, se mantuvo firme. Este hombre no huyó, este hombre no se echó para atrás. Él se mantuvo firme porque él sabía en quién confiaba, porque él confiaba en el Señor. Él se enfrentó a tantos filisteos. Dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 9 de 2 de Samuel 23, que este hombre, que era uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, 3 valientes, 3 se quedaron. Pero este hombre dice que cuando desafiaron a los filisteos, se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se alejaron. Dice la palabra que Eleazar se levantó. Amén. Entonces estuvo firme, pero él se levantó. Él no huyó, él no retrocedió, sino que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano, dice la palabra, su mano se cansó y quedó pegada en su mano la espada, su espada. La espada quedó pegada en su mano. Se cansó de herir, de destruir tantos filisteos que su espada se le quedó pegado. Quedó tan fatigado, cansado, sudado, matando, hiriendo tantos filisteos que la espada le quedó pegada en su mano. Qué tremendo este varón que no huyó, sino que tuvo fe. Y dice la palabra que aquel día el Señor le dio una gran victoria. El Señor te va a dar una gran victoria, pero si le crees al Señor. El Señor te va a dar una gran victoria si tú le crees a su palabra y no a la amenaza que está delante. No a aquello que tú creas que te va a hacer daño. Hay que creerle al Señor y no a la circunstancia, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Y estamos llamados en esta mañana a creerle al Señor, porque dice que ese día el Señor les dio una gran victoria. No fue una sola victoria, sino que fue una gran victoria. Y el Señor quiere darte hoy una gran victoria sobre esa amenaza que hay al frente, sobre esa situación que hay al frente, sobre ese ejército enemigo que está parado ahí al frente, sobre ese Goliat que está al frente, sobre esa circunstancia sobre la cual tú crees que no hay solución. Pero el Señor está dispuesto a darte una gran victoria. ¿Sabe? Fue tanto la victoria que aquellos que se retiraron, dice la palabra, que las tropas se regresaron para tomar el botín. Tomaron un botín, es decir, los despojos, las cosas que habían quedado de los filisteos. Regresaron todo el ejército de Israel y todo Israel para tomar los despojos. Tomaron el botín, porque tú después de la gran victoria que el Señor te da, te va a dar el botín. El botín significa la bendición del Señor. El botín es la recompensa del Señor. El botín es la recompensa a tu esfuerzo. El botín es lo que tú vas a tomar después de que tu
ves la gloria del Señor. Ellos tomaron el botín, tomaron los despojos, tomaron lo que habían dejado los filisteos, porque el Señor les dio una gran victoria. Aquel que te amenaza, aquel que va contra ti, aquel que te dice que te va a hacer esto, lo otro, no tengas temor. Sé como Eleazar, no huyas, levántate, toma la espada, pero la espada que vas a tomar hoy no es una espada física, sino la espada del Espíritu, la palabra del Señor, para vencer al enemigo. Y es allí donde vemos la gloria del Señor, donde vemos la mano del Señor. Hoy no estamos hablando de David, hoy estamos hablando de un valiente de David, un guerrero, un hombre que se le creyó al Señor, un hombre que se atrevió a enfrentar filisteos que estaban alrededor concentrados para la batalla. El enemigo ha concentrado una batalla contra ti. El enemigo quiere producirte miedo, quiere producirte temor. Hay algo que no se te ha dado. Temes a que suceda algo. Yo no sé cuál es la situación que estés viviendo y que en tu mente te esté amenazando, pero hoy sé como un Eleazar, como ese valiente que significa Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador, Dios es tu ayudador, Dios es el que pelea por ti. Levántate en esta hora, no huyas, enfrenta las situaciones, enfrenta al enemigo, enfrenta las circunstancias, toma la espada, empieza a herir el enemigo con la palabra del Señor, que es la espada que necesitamos. Hoy necesitamos buscar más de la presencia del Señor. Hoy no hablamos de una espada física, hablamos de la espada en el Espíritu, la espada que es la palabra del Señor. Hoy tenemos una batalla también contra las situaciones que estamos viviendo, contra las circunstancias que estamos viviendo. Hoy tenemos una batalla en medio de problemas y en medio de adversidades, pero hoy quiero decirte que más poderoso es el Señor que está contigo. El que está contigo, Él es más poderoso que el que está en el mundo. Hoy hay tantas batallas ahí afuera. Hoy hay tantas luchas y tantas amenazas. Estamos viviendo situaciones y circunstancias bien diferentes, bien difíciles, pero toma la espada. Hoy te digo, toma la espada. Este hombre no se retiró contra los filisteos. No, este hombre se levantó con su espada y batalló largo tiempo con su espada. Tal vez tengamos que batallar largo tiempo con la espada. Tal vez tenemos que orar y clamar en todo tiempo. Largo tiempo tenemos que seguir luchando mientras que vivamos. Pero no sueltes la espada. Este hombre no soltó la espada. Tenía su espada pegada en la mano. Batalló largo tiempo con la espada en la mano. De tal manera que la espada se le quedó pegada. Tremendo lo que este varón hizo. Tú tienes que tener también la espada pegada en tu mano, lo que significa tener la espada en tu corazón, que es la palabra del Señor, la cual tú tienes que tener con perseverancia. Cuando nosotros vemos que este hombre tuvo largo tiempo con la espada en la mano en la guerra, en la batalla, fue porque este hombre tuvo algo que se llama perseverancia. Y nosotros tenemos que ser perseverantes. En medio de las luchas, en medio de las adversidades, tenemos que ser perseverantes. Muchas veces somos ambivalentes, muchas veces somos de doble ánimo. Pero el Señor te está diciendo hoy, sigue luchando, sigue batallando. Porque Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra Satanás, contra presiones que espíritus inmundos están ejerciendo para deprimirte, para tratar de producir miedo, para tratar de producir ansiedad, para tratar de producir angustia. Pero este hombre no soltó la espada. En esta mañana he venido a decirte, no sueltes la espada, sostén la espada pegada en tu mano, sostén la espada en tu corazón, declárale la espada al enemigo, suelta la espada, pero no la sueltes de la mano, suelta la espada para herir al enemigo. Sabes, este hombre con su espada pegada hería filisteos, todo el que se atravesaba, pero no soltó. En una batalla larga no soltó la espada. No sueltes la espada. Él tuvo que durar buen tiempo con su espada en la mano. Al igual forma, en medio de esa batalla, él no soltó la espada.
nosotros también enfrentamos batallas, enfrentamos situaciones, enfrentamos amenazas, enfrentamos circunstancias, enfrentamos tantas cosas y tantas adversidades que en medio de la lucha muchas veces nos desanimamos. En medio de las adversidades creemos que no podemos, pero Dios es fiel. Y en medio de eso nosotros tenemos que tener fe. Eleazar tenía en su mano una espada, una arma con la cual se combatía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, ¿verdad? Con el arma con que se luchaba era con esa espada, la espada física. David terminó quitándole la cabeza a Goliat con la misma espada de Goliat. Nosotros también necesitamos una espada. Amén. Todos se habían retirado, todos tuvieron miedo, pero Eleazar se quedó. Eleazar no huyó, Eleazar batalló. Eleazar tenía la espada en la mano. Y nosotros debemos pelear con la espada hasta que Dios nos dé la victoria. No tengas miedo, no tengas temor, porque más poderoso es el eterno Rey de Reyes, que ha prometido que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Se nos olvida que tenemos una espada, la cual a través de las Escrituras nos habla de cuál es esa espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es la palabra. La palabra es la espada que necesitamos. La palabra es la que necesitamos para defendernos y para atacar al enemigo. Porque dice Hebreos 4:12, porque la palabra del Señor es viva, produce vida, es eficaz porque cumple el propósito, y aún es más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne lo que hay en los pensamientos y en las intenciones del corazón. Nosotros necesitamos la palabra, y necesitamos la palabra, amados, para que también en las batallas que tenemos internamente, en esas batallas internas, en esas batallas en el alma, el Señor traiga su verdad, traiga su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él necesita traer su verdad a nuestro corazón. La espada que necesitamos es la palabra para convencernos en la fe que podemos destruir a lo que está afuera, que podemos destruir las amenazas, que podemos destruir a los filisteos de este tiempo, a los demonios filisteos de este tiempo que se levantan contra ti para traer derrota, para traer miedo, porque el enemigo busca traer miedo, busca traer de que tú no puedas, de que tú no sirvas, y se nos olvida de que todo lo podemos en el Señor, quien nos fortalece. Es el Señor que nos da fuerza. Es el Señor el que nos levanta. Es el Señor el que siempre trae respuesta a tu vida y a mi vida. Porque necesitamos esa palabra. En segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es verdad, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, amén, y enteramente preparado para toda buena obra. Amados, Pablo le escribe a Timoteo y dice lo que es la escritura. La escritura es la inspiración del Señor. La palabra inspiración significa soplo de Dios. Y necesitamos la escritura, que es la palabra, que es la espada del Señor, que es la que es útil, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en justicia, para que seamos perfectos y enteramente preparados para la buena obra. Por eso les decía en un comienzo, la fe, la emuná, la fe, viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra es la espada que nosotros necesitamos usar. Es la espada que nosotros necesitamos para atacar, para defendernos y atacar al enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú y yo, si somos instruidos en el uso de la palabra para herir al enemigo, vamos a ver la mano del Eterno sobre nuestras vidas. Vamos a ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. Así que el uso de la espada hoy es diferente.
En la antigüedad, la espada era física. Los soldados se defendían y atacaban con la espada. Y aquí vemos los valientes de David, un valiente llamado Eleazar, que con la espada pegada en la mano, con esa espada en su mano, que en medio de la batalla, él no la soltó. No soltó la espada, porque con la espada se defendía y atacaba. Con la espada hirió filisteo, un ejército poderoso. Hirió, se cansó de herir y de matar filisteos de tal manera que dice la palabra que se le quedó la espada pegada en la mano. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos tener en nuestras manos la espada, la palabra del Señor, que es su palabra? ¿Cuánto más necesitamos nosotros de la palabra del Señor? ¿Cuánto más necesitamos nosotros de la espada del Espíritu para defendernos y atacarnos al enemigo? Hoy te quiero decir de parte del Señor, en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de las circunstancias amenazantes, en medio de pandemia, en medio de guerra, en medio de situaciones de hambre, en medio de circunstancias de batallas que estamos teniendo, no sueltes la espada. No sueltes la espada. Toma la espada. Y la espada hay que afilarla. Tenemos que tomar la espada. Los soldados se preparaban y la espada la afilaban. La espada siempre la preparaban para la guerra. Lo que quiere decir que Eleazar estaba preparado, su espada estaba preparada. Él sabía usar la espada. Hay creyentes que no saben usar la espada. La espada necesitamos aprender a usarla. La espada es lo que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si este hombre sostuvo en medio de una batalla larga su espada en la mano, ¿cuánto más tú y yo tenemos que sostener la espada en nuestra mano en medio de tantas batallas, en medio de tantas adversidades? Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne lo que hay en los pensamientos y en el corazón del hombre. Necesitamos esa palabra. Necesitamos más caminar con el Señor. Necesitamos, y lo más tremendo es que dice la palabra, que ese hombre que sostuvo la espada en la mano, que no la soltó, que no huyó, que no la soltó, que hirió filisteos, no se cansó de matar filisteos, dice la palabra que aquel día el Señor le dio una gran victoria. Y de esa gran victoria no solamente participó él, porque todo el ejército, todos los que se habían retirado, regresaron y tomaron del botín, tomaron del despojo. Tus victorias van a ser de que tu familia tome botín, de que tus hijos tomen el botín, de que muchos tomen el botín, tomen de la bendición que Dios te va a dar, porque tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú estás armado con la palabra, tú estás armado con la espada del Espíritu, y tú eres más que un vencedor, y vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida si le crees al Señor, porque al que le cree, todo le es posible. Así que tenemos que creerle al Señor, tenemos que creer que el Señor nos da la victoria, y este es un día de victoria, un día de bendición, un día en que tú puedes tomar de ese botín, un día en que tú puedes ver la victoria sobre tu vida, sobre esa situación que te amenaza, sobre esa circunstancia.